Bienvenidos a un nuevo episodio del Latin Pilot Podcast, el lugar donde hablamos de y aprendemos del maravilloso mundo de la aviación. En esta ocasión continuamos con la serie de la historia de la aviación en México, con un tema que había quedado pendiente la semana pasada. Entonces, si recuerda un poco, hablamos de Juan Guillermo Villasana. Por si no han escuchado ese episodio, vayan y escúchenlo, está muy bueno. Y ahí les mencionamos de un punto o unos talleres que se crearon durante su vida y fue parte fundamental de ellos. Hablamos de los talleres nacionales de construcciones aeronáuticas. Ese es el tema del día de hoy. Les vamos a contar cómo iniciaron, quiénes fueron las personas importantes que contribuyeron a que crecieran de la forma que crecieron y sobre todo los desarrollos tecnológicos que hicieron, porque sí fueron importantes. Y al final, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué no continuaron y por qué fueron dejados de lado? Antes que nada, vamos a saludar a la tripulación de siempre que nos acompaña muy contentos el día de hoy. Jaime, Lalo, ¿cómo están? Hola Nico, bien, gracias. ¿Y tú? ¿Todo bien, Lalo? Qué bueno. Emocionado con la historia de México, sobre todo la aviación. Sí, ha estado muy interesante esta serie, ¿no? La La verdad verdad que que sí. he aprendido bastante. No sabía que había tanta aviación, ¿no? En México, ¿no? En En sus México. inicios, Sí, en los impresionante. inicios y luego ya. ¿Y tú, Jaime, cómo estás? Buen Bien, también. comentario. Ajá. Interesante, vamos a aprender mucho en este episodio. Excelente, me alegra que estén muy bien. También aprovecho para saludar a toda la tripulación que nos escucha desde, ya sea en YouTube, Spotify, Apple Podcast, etcétera, todo nuestro auditorio. Recuerden enviarnos preguntas, sugerencias, comentarios a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. La semana antepasada, me parece, recibimos un correo a contacto@latinpilot. Muy interesante, entonces sigan enviándonos correos a esa dirección. Y nada, comenzamos con el tema del día de hoy. Como les comenté las semanas antepasadas, no, uno de los últimos episodios, mejor dicho, fue el de Juan Guillermo Villasana, en el 42 me parece, y vimos la importancia que tuvo este personaje en el desarrollo de la aviación en México, sobre todo los inicios del mundo de la aviación en general, ¿no? En toda la tierra. Vamos con los talleres de construcciones aeronáuticas que surgieron a raíz de una necesidad gubernamental de ser menos dependiente del vecino del norte y sobre todo de los franceses, hablando en cuestiones bélicas y también en cuestiones aeronáuticas, porque veíamos que tenían una interesante aplicación los aviones, sobre todo para vigilancia y luego bombardeo. Entonces fue el presidente Venustiano Carranza quien dio el apoyo para que se iniciaran los trabajos para crear, entre varias otras cosas, creo que también se creó una escuela de pilotos aviadores, los talleres nacionales de construcciones aeronáuticas. Esto fue el 15 de noviembre de 1915 y como les comentaba, en esa misma fecha se inauguró la Escuela Nacional de Aviación, cuyo objetivo era la formación de pilotos aviadores, sobre todo en el aspecto militar. Entonces ese es el contexto, así que se crearon por un apoyo gubernamental. Entonces me gustaría saber si Jaime, Lalo conocen quiénes fueron estas personas que iniciaron con este proyecto. Pues uno ya lo mencionaste, ¿no? Juan Guillermo Villasana, yo creo que ya Sí, hablamos bastante de él, ¿no? hasta Y un episodio otro, le dedicamos. sí, muy importante en la aviación en México, ¿no? Otro, Gustavo Salinas, Ajá, Francisco Santarini, ajá, el italiano, el ¿no? Que vino a italiano trabajar con Santarini. Juan Guillermo. ¿Y cómo inició esto? ¿Cómo iniciaron los talleres? ¿Qué eran al inicio? ¿Se construían ya aviones completos o No, se modificaban, al principio se modificaban los aviones Puro porque mantenimiento. a un mantenimiento. mantenimiento, sí? Mm. ¿Y por qué se modificaban? Eso me pareció interesante que lo menciones, Jaime. Se modificaban para ajustarlos a las condiciones que tenemos aquí sobre todo en la capital.
en la Ciudad de en México. la Ciudad de México, que la elevación es significativa y que eso reduce el rendimiento, el performance de los motores y del avión en sí. Entonces no se podían usar los aviones, como ya lo hemos comentado en la serie pasada, en episodios de esta misma serie pasada, que se necesitaba modificar un poco los motores y también otros aspectos que también mencionaremos después, ¿no? Exacto, entonces surgieron como para pues, los aviones que teníamos que sí pudieran volar aquí. Es un Así punto es. importante. Aparte de lo de las fines bélicos, es que también pudieran siquiera volar aquí en nuestro país. ¿Y en qué se convirtió? O sea, ¿por qué se volvieron tan importantes? O sea, ya no estamos adelantando, ¿no? Pero quiero exponerles hasta dónde llegó la capacidad de estos talleres. Pues básicamente, o sea, se convirtió en una fábrica como tal de aviones, ¿no? O sea, no solamente, como decía Jaime, o sea, no solamente se empezaron a encargar de modificaciones o de mantenimiento, sino que también empezaron a desarrollar, ¿no? Sí. Tenían, pues obviamente, secciones para proyectos, dibujar, carpintería, porque recordemos que en aquel entonces los aviones eran de madera todavía. Empezaron a meter herramientas eléctricas como tornos en laboratorios para hacer prácticas de laboratorios, para revisar diferentes tipos de materiales, probarlos. Ujú. Tenían también para hacer fundición y un ventilador crop y martillo de vapor, por ejemplo. Y pues también obviamente le daban mantenimiento a motores y a vestidura, ¿no? No es como ahora que pues todo lo subcontratas con otros proveedores, sino que en aquel entonces en un solo taller tenías para hacer de todo, ¿no? Todo lo que necesitara tu avión. Exacto, esa es una interesante analogía, Ujú. porque en tan pocos años, en los años 20, o sea, iniciaron en los 1915 y en los años 20 ya tenían esta capacidad de, como dices, Lalo, ya hacer sus propios aviones Ujú. sin la necesidad de pedirle a, no sé, a Francia, Inglaterra, Estados Unidos, ayuda. Tenían hasta Sí. fundición. Y hasta hacerlos en serie, ¿no? Bueno, que en serie en ese entonces no son los números de ahora, pero de todas Ajá. maneras estaban haciendo en Sí. serie varios Exactamente. aviones. Mantienes una línea, ¿no? Ujú. ¿Cuándo fue el modelo T de Ford? ¿Cuándo inició? Ese sí es mucho antes, ¿no? Ese te lo manejo. Modelo Ese Ford. dato lo dejamos no, no somos de coches, pero ese modelo de producir cosas en serie vino pues, de Ford, ¿no? 1908. Por ahí. 1908. Bueno, Sí. pero bueno, ya producir aviones en serie ya era un hito importante. Ujú. Entonces, como ven, inició como un pequeño pues, taller de mantenimientos y terminó siendo una fábrica que producía aviones en serie y aviones bastante adelantados a su época porque podían volar en un lugar donde siquiera los fabricantes iniciales no habían logrado volar, ¿no? Entonces, muchas mejoras se hicieron a hélices, a, no sé, al diseño de las aeronaves, motores. Y, y bueno, hablabas, Lalo, que se producían en serie. ¿Me pueden decir algunas de los aviones, de los modelos que se fabricaron ahí? Una breve descripción de cómo eran. Pues eran muy parecidos en ese entonces, eran aviones biplanos, ¿no? Ajá, de Y dos alas, ¿no? dos alas, así. Biplano, dos alas. Y esto también ya lo habíamos hablado, creo que en el episodio de la Primera Guerra Mundial, era porque pues necesitabas pues, algo de sustentamiento, pero no podías hacer las alas tan largas, porque ya con la estructura de madera no puedes hacerlas así, ¿no? Entonces por eso Se se rompían. le hacían dos alas. Entonces, esa es como la línea básica que tenía, ¿no? Biplanos. Ujú. El estándar de aquella época. Ajá. Y con la llantita atrás, ¿no? Ajá. Que llaman en De inglés tren los tail convencional. dragger. Ajá. Un patín, ¿no? Le Exacto. llamaban. Patín. Sí, el patín de cola. Entonces, el primero fue la serie A. Si Ujú. no se complicaron con los nombres, ¿verdad? No, no, se la llevaron sencillo. ¿Cómo era serie A? Pues era un biplano, como ya dijo Jaime, y había Ajá. la versión monoplaza o la versión biplaza, ¿no? De una o dos personas a bordo. Y ya. No, Y no había estos más realmente. se hicieron 37, ¿no? Se Ujú. hicieron 37, órale. Ese dato. Ujú. Ah, mira. ¿Qué ventaja tenía que fuera biplaza sobre un monoplaza? ¿O por qué los hacían biplaza?
Pues porque biplaza te servían para entrenamiento, para poder entrenar a los nuevos pilotos y no subirlos así sin nada de entrenamiento a volar. Exacto. Recordemos que no había simuladores como tal en esos Exacto. tiempos. Entonces, No había Flight Simulator. no había Sí, no. Flight Simulator, Microsoft. 1920. De ahí, bueno, sigue la serie C, que era igual un biplano, pero con un motor español. Y a este le llamaron el microplano veloz o el microbio. Entonces, Ese para, apodo. para los nombres Muy, estaban interesantes. para el nombre del avión no, o sea, el nombre formal no era muy, No, no, no se quemaban el coco, pero con No, los tampoco. apodos sí, ¿no? para eso sí se ponían creativos. Sí. Y de ahí, bueno, siguió la serie D, F, G, E, sobre todo en mejoras de diseño, con motores ya fabricados en México. Y pues quisiera que me explicaran qué de particular tenía la serie H. La serie H, pues ya no deja de ser un biplano, entonces ya es un monoplano. Ajá, Pero algo también interesante es la posición del ala, que es encima del fuselaje, no está sobre el fuselaje, sino encima. Entonces es lo que se llama un parasol. Ujú. Literalmente porque se le ponen unas estructuras al fuselaje para levantar el ala y que esté por encima. ¿y esta qué ventaja le daba al piloto? Tener el ala por encima o no tener dos alas, por ejemplo, que fuera monoplano únicamente. Esto te ayuda muchísimo para la visibilidad, ¿no? Tu campo Exacto. de visibilidad tiene. Ujú. Para ¿Cuántos se las bombas fabricaron? o así. Ah, para las bombas no le vas a pegar a tu ala inferior, ¿no? Ándale. Estos ¿Cuántos? llegaron a fabricarse 15. 15. Solo 15. Hay otro que es el 3E-130, que igual era un parasol, monoplano parasol, pero ahora era de combate, que lo conocían como el Tololoche chico. ¿Qué se parece a un Que tololoche o qué? no sé qué sea un Tololoche. ¿No sabes qué es un Te la ¿No tololoche? debo. sabes qué es? No, Híjole, Nico. Búscalo, por favor. Sí. Tololoche. Quiero ver su reacción. Ah, un instrumento musical. Así Exactamente. es. Ah, precisamente, qué bueno que me hicieron cultivarme el día de hoy porque les quería preguntar cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el modelo, la serie H, con ahora el Tololoche. Se ve un poco qué diferencia tiene ahora en cuanto al fuselaje. Es un poco más robusto, ¿no? Como Se ve más robusto, más pesado más pesado. y de Y ya cierta se le forma, pueden ver a las ajá, alas un montaje ya exterior, no solo como con como un cables. Cessna 172, ¿no? Ujú. Como vemos el strut o el montaje. Ujú. Ya sé, Tiene un carenado en el motor, ¿no? Como para mejorar la tam- aerodinámica. también. Sí, ya no está tan expuesto. Ajá. Ujú. Y se llaman pantaletas que les ponen a Pantaloneras, Nicolás, por pantaloneras. favor. No sé en qué estaba pensando. Pantaloneras. Y por último, el sesquiplano Ascárate. ¿Qué es un sesquiplano? Sí, no es a innovar ahorita con términos. No, no, El no. sesquiplano, pues se podría decir que es muy parecido al biplano, pero la diferencia es que el ala inferior, pues es mucho más pequeña que la superior, ¿no? No son del mismo tamaño como las de un biplano, sino aquí es simplemente un poco más, o bueno, bastante más pequeña. Ajá, en cuanto a superficie. Exactamente. Y dimensiones y todo. Pues ahí ven, esos son básicamente los modelos que hicieron. Son bastantes. Y todos tenían un fin militar. Ahora vámonos un poco más hacia el desarrollo de las plantas motrices y de las hélices. Hay tres principales motores que fabricaron. El primero es el Ansasi o Aztatl, que en náhuatl significa garza blanca. Este está basado en un motor francés de 6 cilindros y fue rediseñado para generar 80 caballos de fuerza.
Aquí interesante la relación que tiene con Francisco Santarini, porque él era jefe de motores o jefe de los talleres de motores Ansassi en Francia. Entonces él tenía mucho conocimiento acerca de los motores, entonces usaron como base el Ansassi para eh, desarrollar el Astatl. Había un motor más pequeño que le llamaban el Trébol, que era de únicamente 3 cilindros y generaba 45 caballos de fuerza. Y el SS México, que se basaron en un motor francés, el Gnome, y el Hispano-Suiza, que es un motor español. Este ya era un motor más potente porque tenía 10 cilindros y desarrollaba 150 caballos de fuerza. Entonces, motores propios, como el Trébol, y motores también desarrollados a partir de otros fabricantes. De la hélice Anáhuac, ¿recuerdan un poco de qué platicamos? Sí, pues platicamos eso precisamente en el capítulo de Villasana, porque fue él el inventor, ¿no? De esta hélice muy peculiar y muy importante. Sí. Entonces, si quieren saber de qué se trata esa hélice con detalle, vayan al episodio 42 y escuchen el episodio de Juan Guillermo Villasana. Ujú. Ok, entonces eso fue el desarrollo tecnológico. Vámonos ahora con las personas destacadas, que me imagino que hubo más, pero estas son las que hemos elegido para poner en nuestro episodio. Obviamente, como mencionó Jaime, Juan Guillermo Villasana. Francisco Santarini, que ya les mencionaba que fue jefe de los talleres de motores Ansassi en Francia. Y algo curioso es que él diseñó el motor para el avión Blériot 6 o del afamado piloto Luis Blériot, con el que pudo ganar un premio de 1,000 libras al cruzar el Canal de la Mancha por primera vez en la historia. Esto le dio gran renombre a Santarini y se volvió un mecánico aeronáutico muy, muy respetado, muy codiciado. Gustavo Salinas, que fue uno de los primeros 5 pilotos aviadores mexicanos. Y de alguien que Los personalmente no 5 había escuchado. primeros graduados aquí en México. Ujú. Ajá, exacto. Gracias por la Sí. corrección, Jaime. Los primeros graduados en México. Ujú. Y encontré a alguien que yo no había escuchado, del cual no había escuchado antes, y es el teniente piloto aviador Horacio Ruiz Gaviño, que tiene 2 récords interesantes. ¿Cuáles son estos, Jaime? Yo O tampoco había nos puedes decir escuchado de el primero. Entonces no te lo sabes. No, sí, él fue el primero bueno, en el año 1917, Ajá, pues fue el primero en transportar correo aéreo en México, ¿no? Que también ok. eso es un hito muy grande. Sí, a Y esto principios de la fue, aviación comercial, ¿no? ajá, que ya no se estaba usando para fines bélicos, ¿no? Ujú. Militares. Y usó el biplano Serie A, ¿no? Ok. Nada más que este ¿Cuál? tenía un motor con más potencia de unos 150 caballos de fuerza. Un motor mexicano. Aquí fue. Ajá, sí. Construcción nacional. Ujú. ¿Y de dónde a dónde llevó el correo? Una distancia muy larga de Pachuca a Ciudad de México. Pero imagínate en aquel tiempo cuánto hacías de Pachuca a la Ciudad de Exactamente. Sí, México imagino. por tierra. Sí, no, no tenemos el tiempo, pero sí debe haber sido Mm. mucho menos Sí, que el exacto. usual Sí, a caballo que se lleva. en Y Dodge. Lalo, o en 8 patas. Y Lalo, el otro récord que está a nombre del aviador Ruiz Gaviño. Bueno, pues el del 24 de agosto de 1917. Sí. Mira, pues bueno, en un biplano serie A con motor mexicano Astatl y hélice Anáhuac, pues hizo el vuelo con motor y hélice mexicana, ¿no? Y avión mexicano, o sea, todo era mexicano, toda era construcción nacional. Y pues también fue construido aquí en el Taller Nacional de Construcciones Aeronáuticas, ¿no? Por pura mano de obra mexicana. Entonces se podría decir que fue así el primer avión así 100% mexicano. Ok. Todas las partes mexicanas, motor, todo. No recuerdo si este sea el Latinoamérica, no, ¿verdad?
No, no creo. No, ¿verdad? Mm. Bueno. Y bueno, se preguntarán por qué tuvimos tanto desarrollo, tanto auge en la aeronáutica en México y después, pues, ¿qué pasó? Eh, de acuerdo a las fuentes que leímos, voy a parafrasear lo que dice el doctor Federico Lazarín, que es la conclusión de su trabajo de acerca de Juan Guillermo Villasana. Él menciona que el problema fue que en la década de los 1930, los talleres nacionales de construcciones aeronáuticas se convirtieron simplemente en talleres de reparaciones de aviones. Volvieron a ser lo que eran en un inicio. Entonces todos los diseñadores y constructores mexicanos desaparecieron bajo la administración pública y la poca visión de las autoridades mexicanas para impulsar la industria aeronáutica en México. La política y las soluciones a corto plazo fueron más importantes que impulsar una política de Estado para promover en mediano y largo plazo una industria aeronáutica en México. O sea, como resumen, el gobierno mexicano no le vio utilidad a la aviación en esos tiempos, entonces los dejaron morir y hubo una fuga de talento, sobre todo los diseñadores y obreros, constructores mexicanos que ahí laboraban. Fue hasta el año 1941. Continuaron trabajando como Taller. reparaciones únicamente, exactamente, como un taller. Pero fue hasta 1941 que se vendió a una empresa canadiense que pues, intentó fabricar aeronaves, pero no pudieron. Entonces el gobierno mexicano reclamó de vuelta a los talleres, les cambiaron el nombre a Talleres Generales de Aeronáutica, pero estalló la Segunda Guerra Mundial y mucha materia prima se tuvo que enviar a Estados Unidos y también llegaron aeronaves eh, más avanzadas tecnológicamente, entonces no pudieron hacerle frente a estas dos cosas, ¿no? Entonces, las aeronaves que intentaron desarrollar ya no estaban tan avanzadas como las de los extranjeros. Hasta aquí terminamos este episodio de Latin Pilot Podcast. No sé si Lalo, Jaime quisieran agregar algo más antes de terminarlo. Pues no, realmente sigan esperando nuestros próximos episodios de Historia de México porque como pueden ver está muy interesante y se pone cada vez mejor. Sí, yo también Exacto. opino como Lalo, que yo creo que se va a poner muy interesante para ver cómo va a ir más bien bajando un poco el desarrollo de la aeronáutica en México, ¿no? Sí. Y qué bueno que lo mencionas, si se nos llega a pasar algún personaje o consideran que debemos de hablar más a fondo de algún tema, con gusto lo hacemos. También. Em, Como ya les mencioné al principio, cualquier sugerencia, tema, comentario son más que bienvenidos. Y de parte de la tripulación de Latin Pilot, se despiden de ustedes en esta ocasión. Jaime. Lalo. Y Nico, hasta pronto.